en el año 2018. Lleva laborando 5 años en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila de Saltillo, en el laboratorio clínico y el banco de sangre. Trabajó durante 2021 y 2023 en el Centro Médico de Saltillo en el área de laboratorio clínico y actualmente labora en el Hospital Universitario y cursa la licenciatura en nutrición. Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Primero que nada, buenos días. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, pues, tomarse el tiempo de estar aquí en esta plática, en las que les voy a hablar un poco sobre, pues, mis funciones que he desempeñado como QFB desde que egresé hasta la fecha, y también en particular, pues, a la doctora Mari Carmen por haberme hecho la invitación y, pues, darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a hablar de lo que son las pruebas pretransfusionales. Vamos a empezar de lo más general a lo más específico. Bueno, voy a empezar hablando principalmente, pues, en qué es un banco de sangre. Banco de sangre es un establecimiento que se encarga de reclutar lo que son donadores. A su vez, también nos encargamos de promocionar lo que es la donación de sangre. También hacemos toma de muestras sanguíneas y estas muestras sanguíneas nos encargamos de hacer la interpretación y análisis de laboratorio e interpretación de resultados. Otra de las funciones que también desempeñamos nosotros como banco de sangre es la separación de las unidades de sangre, la conservación, almacenamiento, suministro, distribución de estas unidades. Es decir, pues nos encargamos de extraer las unidades y ver qué fin terapéutico les vamos a dar. Bueno, ya les dije que es un banco de sangre, pero pues ahora, ¿qué es la sangre? Yo creo que pues la mayoría de aquí sabemos, pero de un tiempo para acá la sangre se considera lo que es un tejido sanguíneo. A su vez también ya lo mencionamos como un órgano que está constituido por dos fases o dos componentes, una fase líquida y una fase sólida, por así decirlo. En la fase líquida tenemos lo que es el plasma y este es rico en hormonas, aminoácidos, glucosa, sales minerales, anticuerpos y también tenemos productos de desecho como lo es la urea. En la parte de soluto, por así decir, tenemos lo que son nuestras células y aquí tenemos lo que es plaquetas, la cual la principal función en nuestro organismo es generar coágulo en la sangre y así evitar lo que son las hemorragias. Tenemos también lo que son los leucocitos, que como sabemos es nuestro mecanismo de defensa ante patógenos o enfermedades. Y estos se dividen en dos tipos, granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos, como su nombre los dice, tienen granos en su citoplasma y aquí tenemos lo que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y en la parte de agranulocitos tenemos lo que son los linfocitos y monocitos. Este tipo de morfología, pues solo la observamos con unas tinciones especiales que pues también conforme a nuestra carrera nos van enseñando y que ya en el ámbito laboral y así, pues los manejamos y los llevamos a cabo. Y pues lo que más nos compite a nosotros es la parte de eritrocitos. Pues como sabemos, los eritrocitos nos sirven para el transporte de oxígeno y nutrientes hacia nuestros tejidos y órganos. Entonces es bien importante mantener un nivel de eritrocitos adecuado en nuestro cuerpo para pues un correcto funcionamiento de nuestro organismo. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito más a detalle de lo que es pues banco de sangre. Tenemos lo que es una transfusión sanguínea y esta pues es un proceso
mediante el cual nosotros obtenemos unidades de sangre directamente del torrente sanguíneo, y esto lo hacemos por medio de la punción hacia una vena. Aquí este es algo muy importante que nosotros evaluamos, es la vena. ¿Por qué? Porque este es un requisito necesario para que el donador pueda pues donar sangre, vaya. ¿Por qué? Si el donador no tiene una buena vena, o sea, solamente vamos a lastimar a nuestro donador y ni siquiera nos va a llenar nuestra bolsa, que debe de ser 450 mililitros a 500. Entonces, por bajo de este nivel, pues no nos sirve esa unidad. Entonces, no tiene caso si el donador desde el inicio no tiene buena vena. Entonces, ese es uno de los principales requisitos o los primeros requisitos que nosotros evaluamos para poder decir que un donador es apto. Ahora, una de las principales pruebas que nosotros manejamos es saber qué grupo sanguíneo tiene este donador. Y para esto manejamos lo que se le llama el sistema AB0 o ABO. Este sistema nos dice que pues existen grupos de sangre, como lo es el grupo de sangre tipo A, grupo de sangre tipo B, grupo de sangre tipo AB y grupo de sangre tipo O. ¿Qué diferencia a un grupo de otro? Bueno, la diferencia entre, por ejemplo, en el caso del grupo A, es que el eritrocito en su superficie tiene una proteína que pues se le llama antígeno A. En el caso del grupo B, tiene antígenos en la membrana, o sea, la membrana del eritrocito tiene antígenos B, o sea, esta proteína. Y en el caso de la B, tiene pues los dos antígenos, tiene antígeno A y tiene antígeno B. En el caso del O, este carece de antígenos. Más sin embargo, así como tienen antígenos, también presentan anticuerpos. En el caso del grupo A, presenta anticuerpos B. En el caso del grupo B, presenta anticuerpos A. En el caso del AB, no presenta anticuerpos. Y en el caso del O, como no tiene antígenos, pues sí presenta anticuerpos anti-A y anti-B. Es bien importante saber que este sistema no solo lo tenemos en nuestros eritrocitos, también lo podemos encontrar en lo que son los diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo y también en algunos líquidos. Por eso es importante tanto para nosotros en la transfusión sanguínea como también para el trasplante de órganos. También se considera este sistema. ¿Cómo vamos a saber qué grupo de sangre es mi paciente o mi donador? Bueno, manejamos una prueba que se llama prueba directa y esta consiste en que nosotros utilizamos una plaquita en la cual colocamos una gota de sangre de nuestro paciente o donador más una gota de nuestro reactivo. Observamos de manera directa en nuestra placa, mantenemos en agitación, lo observamos y vemos si aglutina es ese grupo, si no aglutina no es ese grupo. Entonces, si aglutina decimos que es positiva la aglutinación y si no aglutina pues es negativo. Aquí, por ejemplo, tengo una imagen de los reactivos que nosotros usamos. En nuestro caso es la marca Ceraclon y aquí tenemos lo que es el anti-A, anti-B y anti-AB. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ponemos las gotitas de sangre. En el primer caso, por ejemplo, tenemos nuestras gotitas de sangre, luego después agregamos nuestro reactivo y nos damos cuenta que en el primer circulito sí hay aglutinación, en el segundo no aglutinó y en el tercero sí aglutinó. Entonces aquí podemos decir que es un paciente A. ¿Por qué? Porque aglutinó en el A, en el B no aglutinó, en el AB sí aglutinó. Si recordamos lo que les dije una diapositiva antes, pues sí aglutina porque aquí tiene antígeno anti-A, no aglutina porque no tiene antígeno anti-B, y aquí sí aglutina porque el AB tiene los dos antígenos. En el caso, por ejemplo, del B, nos damos cuenta que en el primero no aglutina, en el caso del anti-B, pues sí aglutina, y en el AB, pues también va a aglutinar, porque el AB, pues tiene los dos. En el tercer caso, nos damos cuenta que en los tres aglutina, en el A aglutina, en el B aglutina y en el AB también aglutina. Entonces aquí el paciente es un paciente AB. Y en el último caso, nos damos cuenta que no aglutina ninguno. Esto quiere decir que el paciente es un paciente O. ¿Por qué? Porque no tiene antígenos. Entonces, aunque nosotros le estamos agregando el anticuerpo, pues no hay reacción. Entonces, no se genera la reacción antígeno-anticuerpo y por lo tanto, pues no aglutina.
quiero mencionar pues que los reactivos son esos, son anticuerpos monoclonales que pertenecen a las inmunoglobulinas de la clase M. Y eso pues nos los proporciona el proveedor. Nosotros como banco de sangre no solamente nos podemos quedar con la placa o sea, si en la placa en directo, porque la norma 253 nos establece que se tiene que realizar otra prueba que se llama la prueba inversa. Esta es obligatoria realizársela tanto a pacientes como a donadores para mayor seguridad y confirmación del grupo. En esta prueba consiste en realizar una suspensión de eritrocitos, ya sea del paciente o del donador, al 5% con una solución que nos proporciona el proveedor, que se llama de Gel Solution. Esta suspensión al 5% quiere decir que agrego 5 microlitros de eritrocitos de mi paciente o de mi donador, más 500 microlitros de la solución que nos proporciona el proveedor. Una vez que ya tengo esta suspensión, usamos estas tarjetas que también nos proporciona nuestro proveedor y agregamos 10 microlitros de la solución a cada uno de nuestros pocillos, hasta el control nada más. Aquí quiero destacar que estas tarjetas ya traen los anticuerpos, ya vienen preparadas, o sea, ya nosotros nada más vamos a agregar nuestra solución. Entonces agregamos 10 en el A, 10 en el B, 10 en el AB, 10 en el D. Y bueno, el control, solamente este pocillo sirve para evaluar la calidad de nuestra tarjeta. En realidad esto no nos aporta nada en el grupo, pero sí es muy importante también ponerlo porque lo que se espera es que no haya reacción aquí. Si hay una reacción, ya desde ahí sabemos que nuestra tarjeta no cumple con la calidad y no se debe de usar. En los últimos dos pocillos, aquí es lo que nos va a ayudar a diferenciar de lo de en directo. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a agregar un reactivo que también nos da el proveedor. Vamos a agregar células A y células B en los dos últimos pocillos y posteriormente vamos a añadirle 25 microlitros de suero de nuestro paciente. Por eso se llama inverso, porque aquí estamos evaluando los anticuerpos de nuestro paciente. Es importante destacar que para poder realizar esta prueba tenemos que tener primero pues nuestros reactivos a temperatura ambiente, que debe ser de 18 a 25 grados centígrados, y también es muy, muy importante para nosotros la identificación de todos nuestros reactivos, de nuestras muestras. Entonces debe estar súper bien rotulada nuestra muestra, nuestros tubos, y una vez que ya tenemos esto, vamos a pasar a centrifugar nuestra tarjeta y a leer resultados. ¿Cómo son los resultados de nuestras tarjetas? Bueno, un resultado negativo, como les decía, se forma el precipitado muy bien y en caso de que esté positivo, se nos forma acá el precipitado en la parte de arriba. Puede ser que no nos dé solamente así, sino puede ser que se vaya así como que subiendo poquito o así espaciado. Como quiera, el resultado correcto es este. Si hay un poquito de precipitado por acá, se dice que es un más menos. Si hay un poco más, 2 cruces, 3 cruces, dependiendo de lo que se haya quedado ahí fraccionado. Aquí les pongo un ejemplo de este paciente. No aglutina en el grupo A, entonces podemos decir que pues no es un A. No aglutina en el B, entonces podemos decir que pues no es una B. Por obvias razones, pues vemos que tampoco en el AB tampoco aglutina. Entonces aquí nos damos cuenta que este paciente pues no tiene antígenos en su eritrocito. Entonces desde ahí pues ya podemos suponer que es un paciente O. Entonces, ¿cómo nos va a verificar? Bueno, vamos a ver que en las células A sí generó una reacción y en las células B también generó una reacción. Entonces, podemos confirmar que sí es un paciente O, en este caso es O. ¿Por qué? Porque no tiene antígenos, pero sí tiene anticuerpos. Sí tiene anticuerpos A y anticuerpos B. Entonces, con ello podemos confirmar que es un paciente O. Y pues, como les digo, el control nos dio aquí bien el precipitado, entonces eso quiere decir que nuestra tarjeta pues sí tiene todavía la calidad y que el análisis que nosotros estamos haciendo pues sí es confiable. Otra de las pruebas que también es importante para nosotros es el sistema RH. Este sistema, quiero destacar que existen de 35 a 40 antígenos que presentan este sistema. Más sin embargo, los más usados son 5 y en nuestro caso de banco de sangre,
utilizamos solamente el RHD. Es el que nosotros pues solemos utilizar. Esta pues es una proteína que se encuentra en la membrana de los eritrocitos. Entonces, si esta proteína está presente, nosotros decimos que es un RH positivo. Y si esta proteína pues está ausente, decimos que es un RH negativo. Aquí les pongo los ejemplos de los diferentes tipos de sangre que existen. En el caso primero, por ejemplo, vemos que no aglutina en A, no aglutina en B y sí aglutina en el anti-D. Entonces dijimos que si no aglutina, o sea, no hay antígeno. Entonces decimos que no hay antígeno A, no hay antígeno B, entonces no podemos decir que ni es A ni es B. Entonces es un no. Y como si aglutina en el D, decimos que es un O positivo. En el segundo caso, por ejemplo, nos damos cuenta que no aglutina en A, entonces pues no es A, no aglutina en B, entonces no es B, y en el anti-D no aglutina, entonces decimos que es un no negativo. ¿Por qué? Porque no aglutina. En el tercer caso, vemos que aglutina en A, vemos que no aglutina en B, y vemos que en el anti-D sí aglutina. Entonces, como aglutina en el A, decimos que es un A, y como en el D sí aglutinó, decimos que es positivo. En el cuarto caso, vemos que aglutina en A, no aglutina en B y no aglutina en el anti-D. Entonces, en este caso decimos que es un A negativo. ¿Por qué? Porque no aglutina en el D. En el quinto caso, vemos que en el grupo A no aglutina, en el grupo B sí aglutina y en el anti-D también aglutina. Entonces, como aglutina en el B, decimos es un paciente B y aglutina en el D, entonces es B positivo. En el sexto caso vemos que igual, solo aglutina en el grupo B, no aglutina en el anti-D, entonces es un paciente B negativo. En el penúltimo caso, nos damos cuenta que aglutina en los tres, aglutina en A, aglutina en B, entonces con eso decimos que es un paciente AB, y como en el anti-D sí aglutina, pues es un paciente AB positivo. Y en el último caso, vemos que aglutina en el A, en el B y en el anti-D no aglutina. Entonces decimos que es un paciente AB negativo. Y aquí, pues les pongo otro ejemplo de tarjeta que les decía que nosotros lo manejamos, generalmente es para confirmar los grupos sanguíneos y lo manejamos porque la norma lo establece. Entonces, aquí vemos que si hay una reacción en A, en B no hay reacción, en AB sí hay reacción, en anti-D hay reacción, en el control no hay reacción. Entonces, en el control, pues nos dice que no hay reacción, entonces sí cumple con la calidad nuestra tarjeta. Esperamos que en A no hay reacción y en B, en las células B, sí hay reacción. Entonces, aquí decimos que es un paciente A positivo. A porque aglutinó en el A, o sea, hay una reacción en A. Positivo porque en el D también hay una reacción. Y lo confirmamos porque, como recordamos, el eritrocito del A tiene antígenos anti-A y anticuerpos anti-B. Entonces, en el A, pues no genera reacción, pero en el B sí. Entonces, así podemos confirmar que el paciente es A positivo. Ahora, una vez que nosotros ya verificamos el grupo de nuestro donador o de nuestro paciente, también nosotros realizamos pues otros análisis que es una biometría sencilla que se evalúa prácticamente lo esencial es hemoglobina, hematocrito, plaquetas y leucocitos. Una vez que pasan estos parámetros, ya el médico hace la historia clínica, toma presión, temperatura. Ya que pasa estos filtros, entonces ahora sí pasamos a lo que es flebotomía. Aquí es lo que les decía, algo muy importante para realizar flebotomía es que el paciente o el donador más bien tenga muy buen calibre de vena para poder llenar nuestra bolsa. Una vez que nosotros ya obtenemos nuestra bolsa, pasamos a hacer un proceso de centrifugado en el que centrifugamos a 2.800 revoluciones por 5 minutos. De este proceso obtenemos dos componentes. El primero es concentrado de eritrocitos y plasma rico en plaquetas. Aquí quiero informar que pues, el concentrado de eritrocitos, dependiendo de la bolsa que nosotros utilicemos, es la caducidad de nuestra unidad. Si usamos con aditivo de CPDA y la bolsa la tenemos en una temperatura de 2 a 6 grados centígrados, tiene una caducidad de 35 días.
Y si utilizamos un reactivo de CPDA-manitol de 2 a 6 grados centígrados, puede durarnos hasta 42 días la unidad. Generalmente las unidades las usamos mucho antes, es lo ideal, o sea, lo primordial es que esas unidades pues se usen antes de su caducidad y pues generalmente sí pasa eso, o sea, sí se están ocupando constantemente. Pero ya en caso de que dure un buen tiempo con nosotros, pues hay que estar muy bien monitoreando pues las fechas de caducidades de nuestras unidades. Como quiera, pues manejamos un sistema que ya en automático te indica de que ya no puedes transfundir esa unidad. Y bueno, también una vez que obtenemos ese concentrado, bueno, eso ya nosotros lo refrigeramos y lo conservamos. Y también podemos obtener otro componente que es el plasma rico en plaquetas. Este plasma lo tenemos que volver a centrifugar para obtener otros dos componentes, que es el concentrado de plaquetas y el plasma fresco congelado. Aquí vamos a hacer una centrifugación de 3,600 revoluciones por 25 minutos y pues ya obtenemos nuestras plaquetitas y obtenemos nuestro plasma fresco. En las plaquetas, estas las conservamos a temperatura ambiente de 20 a 24 grados centígrados y deben de estar en constante agitación. Estas nos duran 5 días nada más. Y en el caso del plasma, se puede conservar a menos 25 grados centígrados o todavía a temperatura inferior. Y si es así, nos puede durar hasta 3 años el plasma. Y si no, lo podemos conservar a temperatura de menos 18 a menos 25 grados centígrados y tiene una caducidad de 3 meses. Generalmente cuando ya vamos a usar el plasma es porque el médico ya no lo solicitó y dice, ¿sabes qué? Ya le vamos a pasar 2 plasmas, entonces descongélalos. Entonces ya los descongelamos y en automático se le pasan. Si no es así, tenemos un máximo de 6 horas para poder transfundir esa unidad. Si en esas 6 horas el médico ya no lo pide, entonces nosotros tenemos que darles pues destino final porque ese plasma ya no sirve. Entonces, lo mandamos a RPBI y bueno, quiero destacar que el plasma fresco, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en las 6 horas lo tenemos que desechar? Bueno, porque el plasma es un componente rico en proteínas, como lo es la albúmina, en anticuerpos, como son las globulinas, y en factores de la coagulación. Entonces, una vez que ya pasa este tiempo, se desnaturalizan y pues podemos afectar a estos componentes. O sea, que pues ya no nos es útil. Ahora, otra cosa importante que nosotros tenemos que evaluar es la compatibilidad en la transfusión. O sea, nosotros tenemos que estar bien seguros de que esa unidad no le va a generar una reacción a nuestro paciente. ¿Por qué? Bueno, el fin terapéutico de nuestra unidad es pues mejorarle la salud. Entonces, si le vamos a pasar una unidad que no es, pues en lugar de ayudarlo, pues lo vamos a mandar rápido con Diosito. Entonces, esa no es la intención, ¿verdad? La intención es ayudar. Entonces, ¿qué es la compatibilidad en la transfusión? Es la falta de reacción entre antígeno y anticuerpo, entre nuestro donante y nuestro receptor. Esto es muy, muy importante, les digo, porque en realidad la cuestión de una transfusión sanguínea es pues una responsabilidad muy grande, porque de ahí depende pues una vida, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos con la compatibilidad en la transfusión. Aquí les muestro una tablita de la compatibilidad en el caso de los concentrados eritrocitarios. Un paciente A positivo de un donador A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. Un paciente O positivo puede donar a O positivo, a positivo, a B positivo y a AB positivo, pero puede recibir solamente de O positivo y O negativo. El B positivo puede donar a B positivo, a AB positivo y puede recibir de B positivo, de B negativo, de O positivo y O negativo. El paciente AB puede donar a un paciente AB y puede recibir de todos. El paciente A negativo puede donar a A positivo, a negativo, a AB positivo y a AB negativo. Puede recibir solamente de A y O negativo. El paciente O negativo puede darle a todos, pero él solo puede recibir O negativo. Aquí es bien importante, si alguien de aquí es O negativo, o sea, sí cuide bastante su sangre,
cuídese bastante para que pueda donar mucho, porque la verdad es que batallamos mucho con este grupo sanguíneo, porque solo puede recibir de este grupo y es muy, muy escasa la población que lo tiene. Entonces, si eres un paciente o un donador más bien o negativo, cuida bastante tu salud para que puedas donar lo más posible. El paciente B negativo solo puede donar a B positivo, a B negativo, a AB positivo, a AB negativo y puede recibir solamente de B y O negativo. El paciente AB negativo puede dar sangre a AB positivo y a AB negativo y puede recibir de A, AB, A, B y O negativo. O sea, el AB puede recibir de todos los negativos. ¿Cómo vamos a saber que puedo pasarle esta unidad a mi paciente? ¿Cómo voy a saber que al momento de yo transfundirlo no le voy a generar un mal o una reacción? Bueno, aquí conocemos lo que se llama una prueba mayor. Esta es específica para el concentrado eritrocitario. Aquí vamos a evaluar la reacción entre el suero del receptor con los eritrocitos del donador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, se hace una dilución de eritrocitos en donde pongo 5 microlitros de sangre de mi donador más 500 microlitros de la solución que nos da nuestro proveedor. Hacemos la mezcla y agregamos 50 microlitros a nuestra tarjeta. A su vez, vamos a agregar 25 microlitros del receptor, es decir, de nuestro paciente. Pasamos a incubar por 15 minutos, centrifugamos nuestra tarjeta y vamos a leer los resultados. El resultado que nosotros para poder transfundir una unidad debe de ser como aparece aquí en 0. O sea, nuestro precipitado debe estar súper bien formado para poder nosotros pasar la unidad. Si no está así, la unidad no se transfunde de ninguna manera. O sea, ni una cruz, ni 2 cruces, ni 3 cruces, y esta pues es una completa incompatibilidad. Entonces, solamente cuando nos dé en precipitado muy bien formado es cuando se puede transfundir esa unidad. Ahora vamos a ver el otro componente que también les decía que separamos, que es el plasma fresco congelado. Vuelvo a destacar que pues es un componente rico en lo que son factores de la coagulación, como lo es el 2, el 7, el 9 y el 10, en factores lábiles, como es el 5 y el 8, en proteínas, como son las albúminas, y en anticuerpos, como son las inmunoglobulinas. Aquí vemos que, por ejemplo, el paciente, bueno, lo primero que hay que destacar es que lo primordial es que si el paciente es O, le pasemos un plasma en O. Si el paciente es A, un plasma en A. O sea, que sea su mismo grupo. Pero muchas veces no contamos con ese grupo. Entonces, tenemos que tener opciones, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esta tablita y de acuerdo, pues, a la norma, el receptor O, en primera opción, pues, su propio grupo. Va a recibir O. En segunda opción, puede recibir A. En tercera opción, B. Y en cuarta opción, AB. Claro que siempre realizando pues la prueba de compatibilidad y más que nada cuando es un grupo diferente es a fuerza. O sea, como sea, se tiene que hacer la prueba cruzada. Aún y cuando sea el mismo grupo, se tiene que hacer la prueba cruzada. En el caso del A, puede recibir en primera opción A y en segunda opción AB. En el caso del B, puede recibir en primera opción B y en segundo caso AB. Y el paciente que es AB solo puede recibir AB. Y aquí utilizamos otra prueba que es similar a la mayor, pero en este caso se llama menor y se utiliza para lo que son nuestros plasmas. Esta es igual, evaluar la reacción, nada más que ahora es sangre del receptor y en la pasada era sangre del donador. Aquí es sangre del receptor contra el plasma que le vamos a transfundir nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues es igual. Se hace una dilución de 5 microlitros de eritrocitos de nuestro receptor o de nuestro paciente, más 500 microlitros de nuestra solución. La mezclamos y agregamos 50 microlitros a nuestro pocillo. Posteriormente, agregamos 25 microlitros de nuestro plasma. Pasamos a incubar por 15 minutos, centrifugamos y leemos los resultados. Igual, se aplica el mismo criterio. Nuestro resultado debe de ser como un 0, o sea, se debe de formar muy, muy bien nuestro precipitado y pues en las demás opciones ni una manera se debe de transfundir. Ahora bien, en este caso hay algunas veces que
pacientes por ellos mismos ya generan respuesta. Entonces ya aquí se tiene que hacer una evaluación con el médico si le estamos transfundiendo, o sea, cruzando un mismo grupo, en el caso del plasma. Si le estamos cruzando un mismo grupo y nos está dando incompatibles, entonces ya hay que evaluar también otras historias clínicas del paciente. Aquí sí, en el concentrado no, el concentrado es a fuerza, tiene que dar compatible. Ahora, bueno, nosotros, para protegernos también nosotros, y porque como les digo, hay patologías que a veces los pacientes ya presentan por su cuadro clínico o así, a veces ellos mismos ya están generando reacción con sus propias células, es decir, sus antígenos ya están generando respuestas con sus anticuerpos. Quizás por tratamientos o quizás porque ya tienen padecimientos crónicos o no, a veces ya porque son politransfundidos. Entonces, nosotros para protegernos tenemos que realizar siempre la prueba testigo. Esta nos la pide la norma cuando vamos a transfundir un concentrado de eritrocitos, pero yo en lo particular, así sea un plasma, lo utilizo. ¿Por qué? Porque eso me protege a mí y a veces, muchas veces, todavía ni lo transfundes y el paciente ya está generando reacciones. Entonces, si llega a haber ahí una situación, pues yo ya digo, no, pues el paciente antes de transfundirlo, él ya estaba generando una reacción. Entonces, no es tanto la unidad que yo le estoy transfundiendo. Entonces, esta prueba nos va a servir para obtener información de nuestro paciente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues es igual. Se hace una dilución de 5 microlitros de eritrocitos de nuestro paciente, más 500 microlitros de nuestro reactivo. Lo mezclamos muy bien, agregamos 50 microlitros a nuestro pocillo, más 25 microlitros de suero de nuestro paciente. O sea, aquí son eritrocitos de nuestro paciente y suero de nuestro mismo paciente. Incubamos por 15 minutos y centrifugamos. Igual, la lectura, pues lo ideal y lo normal es que nuestro paciente pues no genere reacción porque pues es su mismo suero y sus mismos eritrocitos, entonces no debería de haber reacción. Pero hay patologías en las que sí se llega a presentar. Bueno, es bien importante pues evitar las reacciones transfusionales, porque ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, podemos presentar lo que es el primer síntoma cuando hay una reacción, el paciente le empieza a dar fiebre. Algunas veces, en caso más común en los bebés, les da ictericia, es decir, se ponen amarillos, disnea, o sea, dificultad para respirar, y pues también les baja la presión. Entonces, en estos casos, lo que a nosotros nos corresponde es suspender la transfusión y ya el médico da tratamiento terapéutico. Ya ahí ya el médico se encarga de ver qué medicamento administrarle para que no se complique más nuestro paciente. Es importante destacar que la sangre que se transfunde pasa por una serie de estudios para nosotros poder decir que es sangre segura. Es decir, esta sangre pues no está libre o no está contagiada de lo que es brucela, que pues es una infección que obtenemos por alimentos. Hepatitis B, que pues sabemos que es un virus que lo adquirimos también por objetos contaminados, por sangre también podría ser. El virus de la inmunodeficiencia humana, que sabemos que lo podemos obtener por objetos contaminados también o por relación sexual. El caso de la hepatitis C, que sabemos que es también un virus que lo podemos obtener pues específicamente por la sangre, o sea, o por objetos contaminados con sangre y por transfusión sanguínea también puede ser. Sífilis, pues una enfermedad de transmisión sexual y Chagas, pues una enfermedad parasitaria, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando transfundimos una sangre sabemos que está libre de esto. Esto lo manejamos por sistemas automatizados, enzimáticos, y pues ya los equipos nos indican que pues nuestra sangre es segura. Estos equipos obviamente se les hace mantenimiento, controles de calidad, para nosotros poder estar seguros de que nuestra sangre que transfundimos pues es segura. Y bueno, pues para concluir, aquí les pongo una frase que dice, pues solo la sangre del donante compatible que no produce aglutinación de los eritrocitos puede ser transfundida. Es decir, lo que les decía, que no genera una reacción antígeno-anticuerpo, es esa sangre la que solamente podemos transfundir. Y esto nos va a dar como que una transfusión de sangre pues sea segura. Y bueno, pues, ¿sabías que al donar sangre eliminas las células de tu cuerpo que aún extrañan a tu ex? Pues no, no se crean. Bueno, no es cierto, pero fomentemos la donación de sangre. Yo les quiero decir que
Pues gracias por su atención y cualquier duda, consúltela en Google. No, la verdad es que sí les quiero pues fomentar a que pues donen sangre, es muy importante. La verdad muchas veces uno no ve pues el problema o la seriedad, pero hay casos en los que el paciente se está desangrando y nosotros no tenemos unidades. Entonces sí es bien importante que donemos, bien importante que cuidemos nuestra salud y pues también invitarlos a que se chequen su sangre, que se cuiden y pues no sé, ¿sabes? Si tienen dudas, pues en Google. No se crean. Sería todo de mi parte. Vamos a hacer unas preguntas. Sí. Bueno, a continuación daremos inicio con una pequeña sección de preguntas. Empezaremos con, ¿en qué afectan los tatuajes para la transfusión de sangre? Después de muchos años del tatuaje, ¿se puede transfundir? Bueno, mira, los tatuajes sí se puede donar con tatuajes, nada más que ya haya pasado un año de habernos tatuado. ¿Por qué? Bueno, aquí el riesgo es de que cuando nosotros vamos a tatuarnos, nos meten la agujita muchas veces, entonces muchas veces se lo hacen en establecimientos pues no bien certificados y pues puede haber el riesgo de que esa aguja esté contaminada, como les decía, hepatitis B, hepatitis C, VIH. Entonces lo que tratamos es de que el periodo ventana pase y una vez que pase esto, entonces ya ahora sí podemos donar. Entonces ya no está, y la norma ya nos establece que ya pueden donar cuando haya pasado un año después de habernos tatuado. Bueno, la siguiente pregunta. En caso de emergencia y, y si no hay alguien donante, ¿qué es lo mejor que se podría hacer? Correr. No, no, generalmente vemos de que, por ejemplo, no sé, llega un paciente en hemorragia y es un paciente O positivo. En primera opción, nosotros tenemos el O negativo. O sea, el O negativo se lo podemos transfundir a cualquier paciente. Entonces, esa es la primera. O sea, se me está desangrando, agarro una O negativo y se la paso. Pero, pues, como es muy difícil y casi muy pocos donadores hay de ese grupo, pues lo ideal es que sea de su grupo. En caso de que no tengamos generalmente O positivo, por ejemplo, es una sangre muy común, sí tenemos, pero por ejemplo, que es un paciente O negativo y no tengo unidades, bueno, el médico por tratamiento trata de evitar la hemorragia, en lo que pues también nosotros conseguimos. Por eso les digo, es bien importante donar para que en todos los bancos de sangre tengamos las suficientes unidades en caso de requerirlas. Tratamos generalmente siempre de tener unidades de todos los grupos para en caso de una emergencia, se pasa por grupo, pero no puedo decir, ya le mandé la unidad al paciente y ya, pues ya, yo ya me quedo bien cómoda, ¿no? Está positivo, le confirmo el grupo, eso es bien importante, confirmar el grupo del paciente, confirmar el grupo de la unidad y ya se la doy al médico y llévatela porque el paciente se está desangrando. Más sin embargo, yo todavía, o sea, de que ya se la entregué, o sea, ya no me quedo sentada ni nada, me pongo a cruzarle rápido la unidad porque pues la unidad se tiene que atemperar para podérsela pasar. Entonces, en lo que él atempera, yo le estoy cruzando, no tarda mucho, nos brincamos el proceso de la incubación. Necesidad compatible. Pero ya en caso de que no, pues le marcas y sabes que suspéndela porque no le va a generar una reacción o medícala antes de. Eso es lo que generalmente hacemos. Bueno, siguiente pregunta. Si un paciente tuvo hepatitis A, ¿puede donar sangre? Sí, un paciente con hepatitis A sí puede donar siempre y cuando hayan pasado más de 10 años de que padeció esta enfermedad. Ok. Si una persona fuma, aquí son dos preguntas. Si una persona fuma, ¿puede donar? Y la siguiente es, ¿un diabético puede donar? Pues bueno, fumador sí puede donar. No es un motivo de exclusión. Y, por ejemplo, en el caso de la diabetes depende mucho de qué tratamiento se dé el paciente. Si el paciente se inyecta insulina, no. ¿Por qué? Porque ya está en constante riesgo con un objeto que es la aguja, que puede generarle una enfermedad. Entonces, depende qué tratamiento tome. Si es un paciente diabético que se está cuidando su alimentación y que toma metformina, sí puede donar. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué son los factores lábiles de plasma fresco? Como lo mencionaba, es el factor 5 y el factor 8, que son parte de la coagulación de nuestra sangre. O sea, es decir, nos sirven para formar las plaquetitas y evitar las hemorragias. Muy bien. ¿Es cierto que el donar sangre desintoxica el organismo? Pues, así que digan desintoxica, pues no.
no desintoxica, pero pues sí nos genera beneficios. Es algo contradictorio, porque muchas veces también los donadores que se pasan mucho tiempo donando sí generan a veces alguna alteración y forman a veces hasta hematocritos altos de lo mismo, que se hemoconcentran. Pero si donamos, lo ideal es donar, por ejemplo, en caso de las mujeres, 3 veces al año, el hombre puede donar hasta 4 veces, pero no es como que nos depure, no. O sea, y de hecho, para poder donar, pues tiene que estar nuestra sangre bien en todos los niveles, en hemoglobina, hematocrito, plaquetas, leucocitos. Entonces, pues no, generalmente estamos, en teoría, estamos bien. Por ejemplo, a veces pacientes que van y que tienen mucho consumo de grasas, se evalúa en su plasma, entonces ese plasma definitivamente no nos sirve porque están lipémicos, se desecha. Entonces sí pasan por pruebas para poder decir. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué pasa si se infunde sangre, plasma o alguna parte sanguínea caducada? Pues la verdad es que no le va a ser útil al paciente. Por ejemplo, en el caso del plasma, las proteínas ya se desnaturalizaron, los factores ya no están útiles para poderse transfundir, entonces de nada sirve la transfusión, ni el gasto y el cobro que le vamos a hacer al paciente. Ok. Y ahora, ¿en qué casos el paciente rechaza la sangre donada aun cuando es compatible? Bueno, pues se supone que cuando nosotros lo transfundimos, a nosotros nuestra tarjeta nos dice que es compatible, pero pues a lo mejor podría generar alguna reacción, ya sea por patologías del paciente. Por ejemplo, un paciente de cáncer, es un paciente ya inmunodeprimido, un paciente de VIH es inmunodeprimido, entonces a lo mejor ya alguna otra patología que trae, pues puede generar que dé una reacción. Pero en el momento, o sea, el motivo no va a ser la sangre, porque por eso nosotros hacemos la prueba cruzada. Ok, y aquí comenta que si un paciente O negativo eh, ha tenido hepatitis y dengue, ¿puede donar sangre? No, en definitivamente un paciente con hepatitis, bueno, depende qué hepatitis sea, pero si es hepatitis B o C es motivo de exclusión. Y pues dengue, pues también. La siguiente pregunta es, ¿cuánta cantidad se puede donar en una sesión y cuántas sesiones se pueden? Bueno, pues la norma nos establece que son 450 mililitros a 500. En casos de que ya la vena se nos ponchó ahí cuando ya estábamos con el paciente y ya no salió más o se nos coaguló la manguerita ahí, podría ser 400 ya basándonos en controles de calidad, viendo si es lábil o no, o sea, ya lo decidimos ahí, pero ese es lo ideal, 450 mililitros. Y también es importante el donar, por ejemplo, los hombres pueden donar 4 veces, las mujeres 3 veces y preferencia es cada 3 meses. Ok, la siguiente pregunta ¿es cierto que existe un tipo de sangre llamado RH nulo y en qué consiste? Bueno, RH nulo, pues no, o sea, yo más bien creo que se refieren a RH negativo, o sea, que no hay presencia de esa proteína. Como lo decía ahorita, el RH es una proteína que tenemos en la membrana de nuestros eritrocitos, entonces al decir nulo, pues quiere decir que no está. Entonces yo creo que a eso se hace referencia al RH negativo. La siguiente pregunta es, si hay problemas hormonales en la mujer, ¿puede donar? Pues miren, generalmente las hormonas no las evaluamos. Les digo, lo que se evalúa más en nosotros es hemoglobina, hematocrito, plaquetas y leucos. Pero aquí el problema es que una mujer con desorden hormonal, pues está en tratamiento. Entonces, para poder ir a donar, aparentemente estamos sanos. Entonces, no debes de tener tratamiento de nada y pues debes de estar bien. Entonces, la mujer que tiene problemas, desórdenes, está en tratamiento ginecológico. Entonces, ya desde ahí, pues queda descartada. Ok, como penúltima pregunta tenemos, en la prueba menor se menciona el uso de una solución. ¿Esta cuál es o es solución salina? No sé, es la misma solución tanto para concentrado de eritrocitos como para plasma. Es la DG Solution. Esa nos la vende el proveedor. O sea, ese es el reactivo que nosotros usamos. Nos la vende el proveedor junto con las tarjetas. Esa es la que se utiliza. La siguiente es, si te realizaste una herida, ¿puedes donar o depende de la gravedad de la herida? Sí, depende de la gravedad de la herida, depende que no te hayas desangrado, porque pues si te desangraste, para empezar vas a necesitar tu sangre, entonces no puedes donar.
Y también depende, qué herida fue, porque si requeriste que te suturaran, pues ya no. ¿Por qué? Porque metieron aguja y puede ser un motivo de objeto contaminado que puede, pues, contagiarnos de cualquier enfermedad que mencione. Y como última pregunta, ¿una persona con cáncer puede donar? No, una persona con cáncer no puede donar porque está en tratamiento y también porque su sistema está inmunodeprimido. O sea, de hecho, generalmente nuestros pacientes de cáncer necesitan sangre casi siempre. Entonces, pues un paciente con cáncer no puede donar. Bueno, ya para culminar esta sesión, haremos la entrega de la presente constancia. Por su participación como ponente con el tema pruebas pretransfuncionales en el simposio de actualización del QFB Región Noreste, celebrado del 24 al 27 de octubre del 2023, llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Doctor, ya vamos a empezar con la siguiente. 10 minutos. Sí. Dígame. Le está tomando la.
ya está conectada. Ok. 5 minutos. 5 minutos. Hola, buenos días. Buenos días, ¿se escucha? Sí, escucho. ¿Qué tal me escuchan por allá? También se escucha bien. ¿Compartes? ¿Tú presentas o puedo compartir? ¿Puede compartir? Nada más que estamos esperando 2 minutitos más para iniciar. Claro que sí, gracias. Te digo que amplíe la pantalla. Te digo que amplíe la pantalla. Disculpe, si podría hacernos favor de ampliar la pantalla. ¿Sí podría qué? Disculpe, ¿podría compartir su pantalla en vez de la presentación? Es que nosotros no la podemos apreciar en pantalla completa.
Sí, estoy intentando, pero no me permite. Déjame hago otro intento. Sí, está bien, esperamos. En toda la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien, ella se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Creo que estamos Bueno, listos, daremos ¿verdad? inicio. Ok. Bueno, daremos inicio con nuestra segunda sesión del día de hoy, a cargo de la QFB Verónica Arellano Luna, con el tema de transferencia de tecnología. Verónica Arellano Luna es QFB egresada del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado en el área de patología y biología molecular, realizando técnicas como inmunistoquímica, citología monocapa, hibridación in situ, PCR, citometría de flujo, entre otras. En la industria farmacéutica, en actividades de desarrollo galénico, operaciones unitarias, transferencia de tecnología, mejora de procesos y gestión de calidad. A través de sus posiciones como formulador, jefe de desarrollo, coordinador de transferencia de proceso, subgerente de